Buenos días. En esta nueva emisión de 7 días en revista del 12 de agosto del 2024 veremos dos noticias de palpitante actualidad. La vieja Europa están conspirando contra ella. Ahora en Inglaterra está al borde de una guerra civil y de la bancarrota, pero no es solo Inglaterra, es toda Europa que está siendo víctima de una conspiración para ser derrumbada por ser la fuente de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental y cristiana. Segunda noticia muy importante, Petro anuncia que pretende quedarse con los ahorros de los colombianos y usarlos para iniciativas sociales. Va por el control total, va por la expropiación, va por el empobrecimiento de los colombianos. Quédese en esta nueva emisión de 7 días en revista, muy importante, y lo invito a que usted se suscriba a nuestro canal, done a nuestra iniciativa del canal de Centro Cultural Cruzada, que se ha transformado en un verdadero polo de pensamiento católico, sin contemporizaciones, sin capitulaciones, en defensa de la civilización cristiana. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Una semana también muy importante. Pareciera que hay un dinamismo en los acontecimientos que está dando vértigo. Cada vez se suceden las cosas con una velocidad que da miedo. En esta semana vimos todo el problema surgido en Inglaterra a propósito del asesinato de 3 niñas inglesas del Reino Unido por parte de un argelino musulmán que con odio, mostrando el odio propio de los musulmanes, las mata. Y eso fue como el pico de gas que hizo explotar la ira ya contenida durante décadas del Reino Unido, de los británicos, de manera tal a que ellos salen a la calle para protestar y reclamar la expulsión de los musulmanes, de los inmigrantes que llegan en razón de 10,000 musulmanes o 20,000 musulmanes por año, pero yo creo que es mucho más, porque hay muchos que ni siquiera llegan por las vías legales, simplemente son indocumentados, que llegan en barcazas por todos lados. Europa está siendo invadida y hay una crisis de cultura y de identidad. Pero interesante es que los ingleses en esa ocasión, viendo la fragilidad de 3 niñas víctimas del odio musulmán que quiere acabar y que piensa que nuestra cultura y nuestra identidad debe desaparecer para dar lugar al Islam, a Mahoma, y que debe ser impuesto por una nueva yihad cada vez más violenta. Llega un momento en que la sensatez de los británicos salta a la calle. Respuesta: la policía los controla con violencia, detiene, impide. Pues sí, señor, los británicos esta vez van en serio. Ellos pasan por encima de esas barreras, incendian los hoteles de los musulmanes, incendian las mezquitas, con lo cual queda claro que para los europeos, además para todo el mundo, es un problema de orden religioso y cultural, también económico. El pretexto es porque también por tanta inmigración musulmana, los puestos de trabajo escasean. Inglaterra tiene en este momento el 18% de desempleo, mucho más que, por ejemplo, aquí en Antioquia es el 9% de desempleo. Es decir, es un país que está cada vez con menos capacidad de empleo y eso afecta la economía de los locales, de los ingleses, de los británicos, por supuesto, es su patria, y eso crea una indisposición cada vez mayor, pero la indisposición es también religiosa, cultural. Las personas ven que es la vieja Europa católica que está en juego y que están imponiéndole en nombre de una inclusión falsamente misericordiosa el sincretismo con otras culturas, otras religiones a las que
humillantemente se les impone a los europeos cada vez más. Pues bien, ahorita la situación está cada vez más problemática porque la policía protege a los musulmanes y cuando ellos están saliendo ahora a las calles con machetes agresivamente para defenderse después de décadas de agresión, ¿no? La policía los protege. Pero ¿dónde se está viendo eso? Bueno, al final es de tal manera el porte de la situación que Elon Musk, él comenta y a él le parece que Inglaterra está al borde de una guerra civil, que esa guerra civil es inevitable. Y por lo tanto, si es inevitable, pues en todo caso hay una guerra de culturas y de religión que también es inevitable. Si una persona como Elon Musk ve la cosa de esa manera, es porque hay algo muy extraño. El primer ministro comienza a tener algunas primeras normas de apaciguamiento y da una orden de expulsar a los musulmanes. Creo que ya es demasiado tarde. Además van a ser normas muy superficiales, epidérmicas, expulsarán a algunos indocumentados o antisociales, pero dejarán al resto que ya están establecidos y con hijos, y el Islam está pervirtiendo la cultura occidental. Es una Europa que está acabada, porque Inglaterra es simplemente un ejemplo de lo que pasa más o menos en todos los países de Europa. Claro que hay unos que se protegen más, como es Hungría, en fin, Polonia, se protegen de esa inmigración, pero hay otros que están enteramente invadidos y la yihad islámica cada vez toma más prerrogativas, más fuerza y más virulencia frente a un europeo que se siente agredido, impedido por aquello de la inclusión, de permitir por misericordia, y dicen que por un lado es una ventaja porque es mano de obra, pero no es así. Eso está quebrando a Europa. Y entonces, ¿qué pasa? Que vemos todo el problema de una Europa que está acabada porque no tiene niños. La verdad es que no tener niños es fruto de una grande decadencia del occidente. Colombia y América Latina sufren del mismo daño y estamos acabando con nuestra cultura. Y van a venir otras culturas a sucedernos si no nos damos cuenta. Nosotros estamos en el borde de una situación inevitable. En Europa ya pasaron esa barrera, ya pasaron esa parte que se puede decir inevitable. Y de tal manera que las familias musulmanas, una familia musulmana puede tener hasta 16 hijos. Dicen que la media de cada familia musulmana en Europa es de 8 hijos, mientras las familias europeas tienen a veces un hijo, ¿cierto? O uno con dos, una cosa así, muy poco. Entonces ustedes ven que eso da, no solamente, por un lado, estamos siendo afectados por la corrupción moral de la revolución cultural que va deshaciendo nuestros valores, y da en lo que dio en París. Las Olimpiadas de París son un escándalo porque es una verdadera proclamación del anticristo, es una proclamación, una blasfemia contra Dios, burlesca, de odio a Dios, que ellos no pudieron negar. Pero es ¿por qué llegamos a esto? Es porque toda esa corrupción LGTBIQ y todas esas denominaciones que se le están dando derecho a esas minorías terminan siendo que van imponiendo un estado de cosas cada vez más anticristiano. Mientras tanto, los cristianos dormimos. ¿Cuándo despertaremos? Ya Europa está desolada y tal vez sea muy difícil volver atrás. Mientras tanto, Putin se burla. En el fondo, uno nota que hay un problema de orden cultural, religioso, que viene al encuentro de los beneficios geoestratégicos, geopolíticos, con las intenciones imperialistas de una Putin que dicen que ya no es socialista. Yo no creo. Es un país socialista, es el eje del mal, junto con China, con Corea del Norte y con Irán. De esa manera, pues ahorita, por ejemplo, está comenzando toda esa guerra no declarada en Europa,
Puede ser que sea una guerra declarada fruto de un show, de una manipulación, y vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar ahora de esa guerra con Ucrania y las sanciones de las cuales fue objeto Rusia por consecuencia de esa invasión a Ucrania. Eso desencadenó que Rusia parase la suministro de gas para Europa, un gas barato, ¿cierto? Que suministraba y mantenía la economía de Occidente. Ahora, un gas barato que para y que Inglaterra necesita entonces para continuar su producción y su maquinaria económica, tener que importar un gas caro. ¿Y quién le suministra ese gas caro? O los musulmanes o un Estados Unidos que no tiene compasión para con Europa. Pareciera que Estados Unidos quiere la destrucción de Europa, quiere destruir y desmoronar a Europa, le ven un gas carísimo y que Inglaterra tiene que importar de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Un gas caro significa que aumenta el costo de vida y baja la calidad de vida. Las personas están disminuyendo ya el termostato en el invierno y pasando frío, y la producción que necesita el gas, la energía, es caro. Por lo tanto, todos los productos de la cadena productiva de Inglaterra y de Europa suben. Es evidente. Y entonces, es que termina siendo más barato importar de Estados Unidos o de China. Y esa es la situación terrible en la cual está Inglaterra. Inglaterra está víctima hoy en día de una inminencia, de una guerra civil, pero también de una bancarrota, porque no tiene dinero. Tiene entonces que dar subvenciones bajando los impuestos aquí y allá, y con eso el Estado tiene menos dinero. Entonces para eso emite bonos, y esos bonos tiene que darles un interés que no es atractivo en un inicio, por lo tanto nadie los compra frente a unas tasas de interés bajas en los Estados Unidos. La gente prefiere pedir créditos a los Estados Unidos mientras la Fed mantiene esas tasas bajas. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Aumenta los intereses de esos bonos, los torna atractivos, entonces quedan, en vez de ser un 2-3% anual, ahora ya es de un 5% anual, bonos que las personas ven y compran, sí, porque ahí sí realmente es atractivo. Entonces la gente va y compra. En Estados Unidos pide créditos a Morgan, JP Morgan y Chase Manhattan Bank y de los bancos americanos a un 2%. Y con ese dinero los transforman en libras esterlinas y compran bonos del Estado. Y el Estado le devuelve un 5% de intereses, de manera tal que de $1 millón que pide prestado en Estados Unidos, la persona comprando los bonos ingleses al final del año ya ha ganado $20,000, y eso se está volviendo recurrente y está quebrando a Inglaterra. Todo ese sistema monetario enteramente artificial y controlista de Inglaterra, del Partido Laborista, ya un país socialista, ya ha sido minado por la contaminación del socialismo, termina siendo que de tanta subvención se está quebrando, y eso va a terminar en una recesión, pero no queda solo en una recesión cuando pasa la línea tolerable de la economía, no, de ahí comienza una espiral para abajo. Es como esos aviones que cuando pierden la gasolina todavía planean, pero cuando terminan, que no tienen ya más velocidad, no pueden planear más, ahí comienza una caída en picada. Y eso es lo que quiere la revolución universal anticristiana, que la vieja Europa vaya a la bancarrota y quede destruida por una falta de identidad cultural,
religiosa, de su propia identidad. Por supuesto que a nosotros los colombianos, a los iberoamericanos, mexicanos, peruanos, todos aquellos que acostumbran ver estos videos del canal de Centro Cultural Cruzada, nos preocupa porque nuestras raíces son cristianas. Nosotros nacimos de la civilización cristiana y hay una conspiración para tumbar y derrumbar Europa. Y ojo, no es solamente de Putin. No es solamente de los musulmanes, es del propio Estados Unidos que está siguiendo el juego y no le pone la mano, no les tiende la mano para ayudarlos. Es decir, todo conspira, va a haber una vorágine, una recesión, una bancarrota y una destrucción de nuestra cultura. Van a ver, ya Inglaterra comienza con la inminencia de una guerra civil. No serán los primeros síntomas, los primeros efectos de un problema que no se quiso ver de décadas atrás, porque el problema de la inmigración musulmana comenzó en 1945, pero ya en 1975 con los hermanos musulmanes en Egipto quedó claro que era una yihad destruir la Europa cristiana para imponer el musulmanismo. Es que Europa no se dio cuenta de eso, también estaba en las manos de ese pontificado izquierdista que apoya eso a costa de la identidad de Europa. Pero entonces ahora se van a comenzar a ver esos efectos. Cultural con las Olimpiadas de París, social en Inglaterra con una inminencia de guerra civil. Y eso va a ser un polvorín que va a hundir a la Europa. ¿Cómo será la dinámica del paradigma del futuro que nos espera? Quizás un imperio ruso aliado con el imperio musulmán que destruya y entren a Roma como el sultán pretendía hacerlo en las épocas de la guerra de Lepanto, la batalla de Lepanto, cuando el sultán decía que él quería entrar a la Basílica de San Pedro y pisar con las patas de su caballo la Basílica de San Pedro, porque esa es la fuente del odio y es exactamente todo lo que nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo y la inspiración de sus enseñanzas en una cultura y una civilización. Entonces, eso, un último punto yo quisiera comentar, ¿qué está pasando con la guerra? La guerra que viene, no viene, por lo visto, es lo que yo me sospecho, pero dejo al criterio de ustedes. Pongan los comentarios, me gustarían los pros y los contras, de tal manera crearnos entre nosotros una verdadera familia de almas, de amigos celosos por la civilización cristiana. Yo creo que detrás de las amenazas de guerra como inevitable hay un show también. Ese show es para manipular hacia el nuevo orden mundial. Un temor constante de que viene una guerra, ¿cierto? Al final, pues vienen gobiernos autoritarios que comienzan a tener una economía de guerra, ¿cierto? A controlar la economía de los europeos y del resto del mundo, de manera tal a que hay que comprar a la industria militar muchas armas, pero no solamente eso, sino circunscribir la calidad de vida, de manera tal a que todo el mundo va a terminar perdiendo su propia libertad y va a ser un control cada vez mayor del Estado en nombre de un temor, de una guerra que se viene. Estamos preparándonos, se está preparando todo para una economía de guerra, para un empobrecimiento, para una austeridad a cambio de una seguridad. Y el europeo va a decir, no, por lo menos así yo voy a estar seguro. Y entonces el Estado va preparando al europeo para el nuevo orden mundial, para la Agenda 2030, cuyo lema, ellos lo quitaron ahora porque vieron que era demasiado radical. Ellos decían, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, el Estado va a controlar a todos los europeos. Entonces ahí nosotros vemos que hay una manipulación, un control social para empobrecer y hacer el Estado un gran controlador de un superpoder super soberano que va a terminar preparando la agenda
2030, que será un supercontrol socialista, sin propiedad privada, sin familia, con una religión interconfesional. Y ahí estaría el fin del Estado. Yo no sé por qué me sospecho que esas amenazas de guerra ya están caminando, y es posible que hasta haya una guerra realmente, pero son una guerra show. ¿Para qué? Para que las personas apanicadas con una bomba atómica que caiga en París, entonces todo el mundo diga, entonces economía de guerra, entonces venga un superpoder supranacional que termine controlando todo y ordenando de nuevo el mundo y salvándolo de la guerra, e imponga una paz sincretista, una paz, nuevo orden mundial. Si usted puede ayudarnos a esta cruzada en defensa de la Colombia católica, de la civilización cristiana y de la Santa Iglesia, usted puede dar una donación apretando el link que le voy a dejar aquí abajo, y juntos vamos a defender todo como una grande gesta. Juntos, unidos, podemos, con la ayuda de Dios. Bueno, por último yo quiero hablar de Colombia. Petro ha anunciado que va a proponer al Congreso expropiar, hacerse de los ahorros de los colombianos, de todos los bancos, para usarlos en inversiones sociales. Inversiones sociales que algunas aparentemente van a ser lucrativas. El Estado no es buen empresario, todo eso va a ser deficitario. Muchas de esas van a ser inversiones simplemente de darle dinero a los pobres, y el Estado se va a quebrar. Y con eso va a ser el dinero de nuestros ahorros que va a terminar en una bancarrota del Estado colombiano. Y de esa manera, pues muy fácil, no solamente nos robarán nuestros ahorros, sino que ya después no nos los van a devolver, ¿cierto? De manera tal a que es una expropiación masiva de la propiedad privada en Colombia, que comienza en el nombre de una inversión social que es falsa, porque el Estado podrá hasta al final ofrecer bonos también, bonos del Estado, pero un Estado fallido, usted compra un bono de 50 millones de pesos, y al final esos 50 millones de pesos, de aquí a 5, 20 años, que se los puedan devolver, va a valer lo que cuesta 100,000 pesos. De manera tal a que es una manera de expropiación. Entonces usted ve que yo no sé qué es lo que pasa. Creo que necesitamos todavía caer en la triste situación en la que está hoy en Venezuela, empobrecidos, víctimas de una verdadera dictadura, para nosotros despertar. Usted ve que el desfalco de la UNGRD simple y sencillamente fueron miles de millones de dólares, y ahora dicen que se pierden las cajas en la Corte Suprema de Justicia, donde estaban todas las pruebas de ese desfalco, y eso va a terminar en nada. Es decir, son hienas que van robando al Estado y a los colombianos sin ningún tipo de escrúpulo y vergüenza. Y entonces es simple y sencillamente un Petro que se va imponiendo y dice, a mí nadie me tumba, porque solo eso daría para tumbarlo y mandarle establecer un juicio político y que rinda cuentas. Pues simple y sencillamente el presidente no va a renunciar, y ahora va por la cuenta de los colombianos. Es verdaderamente un cinismo. Entonces van a haber millones de católicos que salimos a las calles a protestar, que va a quedar todo en el vacío y el socialismo se va a establecer. ¿Cuándo será que nosotros tengamos esa reacción de los venezolanos o de los británicos, que están volviendo a clamar por la recuperación de su cultura, su religión y su economía? Es lo que falta, despertar a los colombianos antes de que sea demasiado tarde. Con eso, yo los invito a que ustedes le coloquen un me gusta a esta video, lo compartan con otros, haga parte del Centro Cultural Cruzada, del canal del Centro Cultural Cruzada, suscríbase y dele una ayuda a esta campaña
que es en pro de la Colombia católica, de la civilización cristiana. Tenga ese gusto de invertir en el futuro de la Colombia cristiana, que no es otra cosa sino la prosperidad de nuestra cultura, nuestra civilización y hasta nuestra economía también. Por lo tanto, usted ayudando con esta campaña ayudará a la futura Colombia de nuestros hijos. Aquí abajo yo le dejo el link donde usted puede ayudar. ¿Para qué? Para un canal que se ha transformado en un polo de pensamiento católico de aquellos colombianos que no queremos pactar, no queremos capitular y queremos exigir y reclamar la Colombia que heredamos de nuestros padres. Muchas gracias por la audiencia a esta nueva emisión de 7 días en revista.